Déjenme irles compartiendo pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, Ya. Entonces, a ver, confírmenme qué han visto esta semana. Porque sé, han visto gases y soluciones. ¿Han visto algo más? ¿Han visto algo menos? Chicos, ¿sí me escuchan? sí. Ya. Entonces, a ver, ya voy a empezar. Déjenme igualmente dejar avisando en el grupo. Velocidad de la reacción vimos. Velocidades de reacciones. Ah, ya. Entonces, ya gases, soluciones, velocidades de reacción, y en estos 2 días han de ver equilibrio químico. Ok, para ver si este fin de semana hago el repaso de todo lo que es velocidad de reacción y equilibrio químico, que es un tema también chance largo. La próxima semana sería ácidos y bases, y ya después el repaso general. Ya. A ver, hoy vamos a hablar acerca de gases y soluciones. Entonces, los gases, como nosotros ya vimos, es uno de los tres estados fundamentales de la materia. Estos aquí, haciendo un breve repaso, los gases no tienen una forma ni tienen un volumen definido. ¿Por qué? Debido a que tienen poca interacción entre las partículas que lo componen. Estos aquí van a adaptar la forma del recipiente en el cual se encuentren. Estos aquí van a tener la capacidad de ser compresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los factores o una de las variables que va a afectar su comportamiento va a ser la presión. Es decir, a mayor presión nosotros podemos darle una forma, a menor presión le podemos dar otra forma. Ya. Este es un tipo de... Los gases son sustancias que tienen una facilidad impresionante para reaccionar y mezclarse con otros elementos. ¿Ya? Como ya les dije, tienen una densidad muy baja y pueden haber algunos que sean combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan producir fuego, como lo son el hidrógeno y el metano. El metano, acuérdense que esta fórmula aquí, CH4, me salió fue el 4. Y el metano, aunque suene chistoso, aunque parezca extraño, el metano lo producimos nosotros más que nada cuando echamos flatulencias, cuando nos tiramos un pedo. Tal vez alguno habrá visto su momento, habrá visto algún video de alguna persona que se tira un pedo, se prende un mechero y sale como una llama gigantesca. Ya. Eso se debe a la propiedad de combustión que tiene el metano. Y hay otros gases, son inertes, que estos gases inertes, ¿cuáles terminan siendo? Los gases nobles. ¿Qué quiere decir inertes? Que no reaccionan con absolutamente nada. Las leyes de los gases. Existen tres leyes fundamentales de los gases, que son estas tres que les preguntan en el pre, que son la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Pero antes de comenzar a hablar acerca de estas leyes, déjame tomar una agüita. Antes de comenzar a hablar de las leyes, nosotros tenemos que conocer que existen tres variables que son las que van a, por así decirlo, reinar en la vida de los gases. Caramba, que no me sale la pantalla dividida. Ya, ahí fue. Vamos a tener tres variables que van a reinar la vida de los gases y van a determinar su comportamiento. Estas van a ser la presión, el volumen y la temperatura.
son siempre estas tres variables, son siempre estos tres ítems: presión, volumen y temperatura. La base para entender las leyes de los gases es la siguiente. Les voy a anotar aquí abajito. Es de que siempre se relacionan dos variables y la que sobra es constante. Es decir, no va a cambiar. Hasta ahí, todo claro, todo entendido. Esa pequeña introducción. Entonces, vamos a tener la primera ley, que es la ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott, como ustedes se pueden dar cuenta, relaciona dos variables, que son la presión y el volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo les acabo de decir? Siempre que se relacionan dos variables, la que sobra es constante. Si yo les digo que presión y volumen son las que se relacionan, la que sobra, por ende, va a quedar constante, va a ser ¿qué cosa? La temperatura. Esta K significa de constancia. Entonces, ley de Boyle-Marriott relaciona presión y volumen y mantiene constante la temperatura. Por ende, esta es una ley isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? El prefijo iso significa constante y térmico por temperatura. Temperatura constante. Esta aquí también es una ley, es la única de las tres leyes de los gases que es inversamente proporcional. Dame un segundito. Ya. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Inversamente proporcional quiere decir que si una variable crece, la otra disminuye. Entonces, aquí este gráfico, ese es el gráfico de la ley de Boyle. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo poco volumen, voy a tener una presión muy alta. Pero una vez que yo tenga mucho volumen, yo voy a tener una presión muy baja. Mientras inversamente proporcional quiere decir que mientras una variable sube, la otra va a disminuir. Me van a preguntar, ¿por qué está presente y anotado de dos formas la ley? Bueno, la ley original, la ley inicial, es la que está del lado izquierdo, la que dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pero la otra también representa la ley de Boyle. También la va a representar, y esta de hecho a mí me la tomaron una vez, me la tomaron cambiada. ¿Cómo ocurre este cambio? No es nada más que los volúmenes pasan a dividir del otro lado. O sea, este se viene acá así y este volumen se viene acá así. Queda así, presión 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre volumen 1. Por ponerles un ejemplo en la vida real acerca de la ley de Boyle. La ley de Boyle es como que, por ejemplo, ustedes agarren y respiren, ¿ya? Ustedes saben, déjenme poner la pantalla de Teams. Déjenme prender mi cámara. Ya. Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, nosotros metemos aire. O sea, cuando nosotros inspiramos, nosotros metemos una mayor cantidad de aire. Por ende, ¿qué es lo que tienen que hacer los pulmones? Expandirse, ¿ya? Para poder albergar una mayor capacidad de aire. ¿Ahí qué está ocurriendo? Entra mucho volumen de aire
y disminuye la presión dentro de los pulmones. ¿Cómo disminuye? Expandiendo el tamaño de los pulmones. Una vez que nosotros expiramos, es decir, botamos el aire, nosotros perdemos volumen porque botamos el aire y a la vez la caja torácica, los pulmones, incrementan la presión. ¿Cómo? Los pulmones se contraen. Entonces, cuando nosotros inspiramos, metemos mucho volumen de aire y tenemos poca presión. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio en los pulmones. Cuando nosotros expiramos, nosotros, al apretar los pulmones, incrementa la presión y disminuye el volumen. Por poner otro caso, supongamos que nosotros, en uno de sus salones de clase, ya, entran, pónganle, en ese salón de clase entran 200 personas así, apretadas. Tenemos una gran cantidad de volumen en un lugar que ejerce poca presión, es decir, el espacio es más chiquito. Pero si nosotros ponemos esas 200 personas en una cancha de fútbol, nosotros tenemos poco volumen, que son las personas, y un gran espacio, que es la presión. No sé si ahí me hice entender. ¿Ya? Ahora, la ley de Charles. La ley de Charles, en cambio, no, si no quiero que se vea. Disculpa. Dime. El espacio que era, o sea, para tenerlo así como un ejemplo y saber cómo va. Ya, el espacio representa la presión y la cantidad de personas representaba el volumen. Ok, gracias, ya entendí. De nada. Ya, ahora vamos con la ley de Charles. La ley de Charles hace relaciona, mejor dicho, al volumen con la temperatura. Entonces, volvemos acá a la premisa. Siempre que se relacionan dos variables, la que sobra es la constante. Entonces, si yo les digo que se relaciona volumen con temperatura, ¿qué va a sobrar? La presión. Por ende, esta es una ley isobárica, iso de constante o igual, y bárica de presión. Bárico siempre hace referencia a presión. Por ejemplo, cuando ustedes inflan un balón de fútbol, un balón de básquet, lo miden con un barómetro, que es para medir la presión dentro de las pelotas. Esta aquí es una ley directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras una variable sube, la otra también va a subir. Si una variable se disminuye, la otra variable también se va a disminuir. Por eso aquí la gráfica es lineal. O sea, por ejemplo, si se dan cuenta, si yo tengo poca temperatura, tengo poco volumen. Y si tengo mucho volumen, tengo mucha temperatura. Esta aquí es la fórmula. ¿Cómo sale la fórmula alterna? Se pasan a multiplicar cada una de las variables. Entonces tenemos volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es lo que hace? Se multiplica en X. Volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Y de ahí por último, vamos a tener a la ley de Gay-Lussac, que volvemos a la misma premisa. Se relacionan siempre dos variables, la que sobra es constante. Aquí se relaciona en cambio presión y temperatura. La que va a sobrar es el volumen. Esta es una ley isocórica. Iso de constante, córico por la presión. Al igual que la ley de Charles es, la ley de Gay-Lussac, perdón, es también directamente proporcional. Es decir, si incrementa la presión, incrementa la temperatura. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Para esta de aquí específicamente yo tengo una mnemotecnia que es de que yo tengo un amigo gay que me presiona para que suba la temperatura. Es una mnemotecnia que yo hice para acordarme cuáles eran las variables que la correlacionaban. Una vez que ya vimos a las tres leyes, nosotros podemos hacer una cuarta ley, que es la ley combinada de los gases.
¿Por qué ley combinada? Es la mezcla de todas. Si se dan cuenta, siempre la presión y el volumen van a estar en el numerador y la temperatura en el denominador. Y aquí están resumidas las tres leyes. Se las voy a encerrar hasta de colores diferentes para que se den cuenta. Creo que amarillo no se ve mucho. A ver, tenemos aquí presión y volumen. ¿Qué ley es? Ley de Boyle. Tenemos aquí volumen y temperatura. ¿Qué ley es? Ley de Charles. Tenemos aquí presión y temperatura. ¿Qué ley es? Ley de Gay-Lussac. Y estas que están acá abajo no son nada más que ciertas equivalencias que son conversiones que ustedes pueden hacer. Esto no sé si se los hayan puesto en el deber o si se los pongan más adelante, pero por ponerles un ejemplo, les voy a poner un ejemplo con cálculos de cada una de las leyes. Supongamos que yo tengo un recipiente. Este recipiente, vamos a anotar, recipiente, tiene un volumen inicial de 20 litros y una temperatura de 25 grados centígrados. La temperatura aumenta a 40 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el volumen final? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí siempre? A mí me gusta ir enlistando, a ver qué tengo y qué no tengo. Entonces, me están diciendo que yo tengo un volumen inicial que era de 20 litros. Una temperatura inicial que era de 25 grados centígrados. Y una temperatura final que es de 40 grados centígrados. Y me están preguntando cuál es el volumen final. Entonces, ¿qué variables se están relacionando? Volumen con temperatura. ¿Qué ley es? Ley de Charles. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, la temperatura siempre se la va a pasar a grados Kelvin. ¿Por qué grados Kelvin? Porque es en los grados absolutos o de unidad internacional. ¿Cómo paso los grados Celsius a Kelvin? Bueno, simplemente le sumo 273. Entonces 25 más 273 me da 298 Kelvin. El punto 15 si se quieren poner exquisitos. Y de ahí 40 más 273 me da 313 Kelvin. ¿Cómo hago para hallar el volumen final? Sencillo. Anoto la ley. Mira, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y reemplazo lo que ya tengo. Volumen 1, 20 litros. Temperatura 1, le pongo los grados en Kelvin. Es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Cuánto es? 313. Esto de aquí, por matemática, pasa al otro lado a multiplicar. Y el volumen 2 me da como resultado 21. Si se dieron cuenta, la temperatura incrementó y el volumen también incrementó. ¿Entendido ahí? ¿Hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita? ¿Mandé? Sí podemos hacer más ejercicios. Sí, sí, claro.
Pero hasta ahí, ¿le cogieron el golpe más o menos cómo va la cosa? Sí, más o menos. Sí, sí. Ya. Entonces, vamos con otro ejercicio. Les voy a hacer uno de cada una de las leyes, ¿ya? Ya, a ver. Vamos a dejar que el recipiente tiene un volumen inicial de 20 litros y vamos a ponerle una presión de, vamos a ponerle, ¿de cuánto le podemos poner la presión? Vamos a ponerle de 2200 milímetros de mercurio. Ahí vamos a ponerle que la presión disminuye a 1500 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es el volumen final? Entonces, vamos anotando lo que tenemos. Tenemos el volumen inicial, que son 20 litros. Presión inicial, que son, ¿cuánto? 2200 milímetros de mercurio. De ahí tenemos una presión final de 1500 milímetros de mercurio y un volumen final que no conocemos. Entonces, ¿qué variables se están relacionando? Presión y volumen. ¿Qué ley es? Ley de Boyle. Entonces, supongamos que la respuesta les dice, dejémoslo nomás en milímetros de mercurio. Entonces, o sea, hagamos el cambio. Digamos que les dicen cuál es el volumen final y las presiones en la atmósfera. Y las presiones en atmósferas. Para hacerles el cálculo de cómo hacen la conversión. Entonces, aquí es nada más que una regla de 3. Una sencilla regla de 3. Entonces, ustedes ven aquí que una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Son netamente unidades. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer aquí, por ejemplo, para cambiar? Si yo tengo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas? Serán 2200. ¿Qué es lo que yo hago? 2200 por 1 entre 760. 2200 dividido para 760 me dan como resultado 2,90 atmósferas. Y de ahí hago perdón, ¿qué pasó? Y de ahí hago exactamente lo mismo con la segunda presión, que no son 2200, sino que son 1500. Entonces, 1500 dividido entre 760 me sale 1,97. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ya tengo volúmenes y presiones, ¿qué es lo único que hago? Reemplazo en la ecuación. Entonces, anotando. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2. Tengo el volumen 1, que es 20, y la presión 1, que es 2,90. Tengo la presión 2, que es 1,97, pero desconozco el volumen 2. Este 1,97 pasa a dividir, queda así.
Ya, ponemos en la calculadora. Y nos da como resultado 29,45 litros. ¿Qué ocurrió aquí? Se dieron cuenta que la presión disminuyó, pero el volumen se terminó incrementando. Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Si la una baja, la otra va a terminar subiendo. ¿Quedó claro este ejercicio de aquí? ¿Por qué se hizo la regla de tres? ¿Mandé? ¿Qué cosa? ¿Por qué se hizo la regla de tres? Eso no entendí. O sea, aquí la puse netamente para hacer la práctica y vean cómo se hacen las conversiones y lo de la vaina de las unidades y todo eso. Depende de lo que les pidan en el deber. Una cosa que sí les digo, en el examen no les van a pedir que hagan este tipo de cálculos. ¿Por qué? Porque no les permiten calculadora y porque todas son opciones múltiples, todas son netamente teóricas. Esto aquí es más para los deberes. ¿Ya? ¿Quieren que haga un ejercicio más? ¿O sí quedó claro hasta ahí? ¿Quieren que haga un ejercicio más? Sí, uno más. Ya. Entonces vamos a meterle un hito. Como les digo, no se preocupen que este tipo de les van a hacer más que nada las preguntas para el examen relacionadas a esta parte de aquí, netamente a la parte teórica, no a la parte de cálculos en el examen. Entonces, vamos a poner que nosotros tenemos un tanque de gas a vamos a ponerle 5 atmósferas de presión que fue trasladado a un cuarto con 30 grados centígrados de temperatura y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál es la temperatura inicial? Ya. Aquí inicialmente nosotros teníamos el tanque de gas a 5 atmósferas, entonces nosotros sabemos que la presión 1 son 5 atmósferas. De ahí sabemos que tenemos una temperatura final, porque no nos dan una temperatura inicial de 30 grados centígrados, y una presión final de 2 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Calcular la temperatura inicial a la cual estaba el tanque de gas. ¿Qué ley es esta? La ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque relaciona presión y temperatura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Primero, transformar la temperatura a grados Kelvin. Entonces, sumamos 30 más 273 y da como resultado 303 kelvins. De ahí anotamos la fórmula, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y reemplazamos lo que tenemos. La presión 1, que son 5 atmósferas, sobre la temperatura 1, que no la conocemos, es igual a la presión 2, que son 2 atmósferas, sobre 303. Desde ya yo les puedo ir diciendo que la temperatura inicial era, si se dan cuenta, miren, la presión que le ocurrió disminuyó. Entonces, la temperatura inicial tuvo que haber sido más alta que estos 30 grados. ¿Por qué? Porque disminuyó también. Recuerden que la ley de Gay-Lussac es una ley directamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que hago?
aquí es más un enredo matemático, por así decirlo. Puedo hacerlo de dos formas, lo voy a hacer de esta. Voy a hacer esto, voy a hacerlo paso por paso. Dejo el 5 aquí, paso a multiplicar temperatura 1 por 2 entre 303 para que no se pierdan. ¿Ya? De ahí, 5 por 303 es igual a temperatura 1 por 2. Y de ahí, 5 por 303 dividido entre 2 es igual a temperatura 1. Ahí sí me siguieron cómo hacer el cálculo. También pueden multiplicar en X, gustos de cada uno. Entonces, la temperatura inicial es 5 por 303 dividido entre 2. Son 757,5 kelvins, que es consistente. La temperatura era mayor y disminuyó. La presión era mayor y también disminuyó. Hasta ahí, ¿todo claro con leyes de gases? ¿Quedó claro ese ejercicio? Sí, pero una duda, Sí. solamente se le hace cambio a los grados Celsius, a Kelvin, no a ningún otro se le hace un cambio. No, siempre es en... A ver, depende qué les pida el ejercicio, porque he visto ejercicios que piden que nomás lo expresen en grados Celsius, lo dejan en grados Celsius, pero lo correcto y fundamental, a mí me lo enseñaron siempre así, es transformar a Kelvin porque es la unidad de temperatura absoluta. Pero si el ejercicio les pide la respuesta en grados Celsius, no hacen la conversión y hacen exactamente el mismo proceso. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las soluciones. Las soluciones son una forma específica de mezclas homogéneas y esta va a estar constituida por dos o más componentes, los cuales no van a reaccionar de forma química, es decir, solo van a mezclarse de forma física. Aquí nosotros vamos a identificar tres términos principales, que son el soluto, el solvente, o también llamado disolvente, y la disolución o solución, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? El soluto es la sustancia que está en menor cantidad y que se va a disolver y que adicionalmente va a darle las propiedades químicas a la mezcla, a la solución. Y este aquí es, por ponerles un ejemplo, esta cucharada de azúcar. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle que esto aquí es azúcar. El solvente, por otro lado, es la sustancia que está en mayor cantidad y que va a disolver, valga la redundancia, al soluto. ¿Qué sería, por ejemplo, esto de aquí? Que sería, pongámosle, agua. El solvente es el que va a determinar las propiedades físicas de la solución. Y la solución no es nada más que la unión o la mezcla del soluto con el solvente. Entonces, yo siempre uso estas siglas para que no se pierdan. STO es soluto, STE solvente y sol de solución. Entonces, soluto, la sustancia que está en menor cantidad y se disuelve. Por ejemplo, azúcar, pónganle sal, pónganle el fiustí. El solvente es la sustancia que está en mayor cantidad y que va a disolver el soluto. Pónganle agua, pónganle que es alcohol, pónganle que es leche, pónganle que es casi que cualquier líquido. Y la disolución o solución es la mezcla de ambas. Ok, hasta ahí, ¿todo claro con los términos iniciales acerca de soluciones? ¿Todo claro? Ya. Debemos a tener otros términos adicionales que se los necesita aprender, que son los términos de miscibilidad, inmisibilidad
hidratación y solvatación. Miscible hace referencia a un líquido que se va a disolver en otro líquido. Lo que nosotros le decimos es soluble en, cuando estamos hablando netamente de líquido con líquido, eso es miscibilidad. Entonces déjenme anotárselos aquí a un costado. Si yo disuelvo un sólido más un líquido, estamos hablando de que es soluble. Pero si yo disuelvo un líquido en otro líquido, les estoy hablando de que esto de aquí es miscible. Entonces, si algo es insoluble, es decir, es un sólido que no se disuelve en un líquido. Si yo les digo que algo es inmiscible, es un líquido que no se disuelve en otro líquido. Por ponerles los 4 ejemplos. Un sólido que sea soluble en algún líquido, ya se los dije hace un rato, el azúcar en el agua, por poner un ejemplo. Algo que sea insoluble en agua es, por ejemplo, la arena en el agua. La arena es insoluble en agua. Un líquido que sea miscible es, por ejemplo, cuando ustedes hacen en las fiestas, agarran y mezclan diversos tipos de alcohol. Ya todos esos alcoholes, todo ese trago se mezcla. Entonces, es un líquido disolviéndose en otro líquido, por ende, miscible. Y dos líquidos que sean inmiscibles, es decir, que no se pueda ese líquido disolver en otro, el agua con el aceite. De ahí nosotros vamos a tener otros 2 términos adicionales, que son la hidratación y la solvatación. A rasgos simples, la hidratación es que el solvente es el agua. La solvatación, el solvente es cualquier otro líquido menos agua. Entonces, deben poner acá. Hidratación, solvente es agua. En la solvatación, el solvente es diferente al agua. Murió. Hasta ahí, ¿está todo claro? ¿Sí? Bueno, ahora nosotros tenemos una clasificación específica. Perdón, quiero estornudar. Se me molestó. Vamos a tener una clasificación de las soluciones dependiendo de la concentración de las mismas. Estas las podemos clasificar en diluidas o insaturadas, concentradas o saturadas y las sobresaturadas. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Todo el mundo aquí ha estado enfermo, tal vez le ha dado fiebre, le ha dado vómito, le ha dado diarrea. ¿Y qué es lo que mandan a tomar? Mandan a tomar suero oral. Ese va a ser nuestra base. La relación para tomar suero oral es un sobre de suero oral, un sobre de suero oral en 1 litro de agua. ¿Ok? Esa de ahí es la premisa. Un sobre de suero oral en 1 litro de agua. Supongamos que este aquí es mi suero oral que me estoy preparando, esta solución insaturada. Aquí, en las soluciones diluidas o insaturadas, nosotros tenemos menos cantidad de soluto, que en este caso es el suero oral, con respecto al solvente, que en este caso es el agua. ¿Qué quiere decir esto? En esta solución insaturada, yo no le puse el sobre entero de suero oral en el litro de agua. Yo le puse la mitad del sobre. Entonces ahí la bebida me quedó insípida, me quedó rala, que también le dicen, me quedó simple, me quedó desabrida, como le dicen otras personas. De ahí, en cambio, las soluciones concentradas o saturadas es cuando está la máxima cantidad de soluto con respecto al solvente. ¿Qué quiere decir esto? Esta solución saturada se le puso el sobre entero en el litro de agua. Es la que está en su punto.
Y ahí tenemos la solución sobresaturada, que es cuando le ponemos más cantidad de soluto con respecto al solvente. Entonces, supongamos que está aquí, yo le puse 5 sobres de suero oral en el litro de agua. ¿Y qué pasa? Ya llega un punto en el que el solvente, en esta cantidad, en este caso el agua, no puede recibir más cantidad de soluto y ya deja de mezclarse. Por eso es que se forma este remanente, como que esta acumulación en el fondo del recipiente, porque ya eso ahí ya no se puede mezclar. Si quieren, hagan el experimento en sus casas, agarren un vaso de agua y vayan echando azúcar, porque la sal a veces no se ve. Vayan echándole azúcar de preferencia morena para que se note la diferencia. Va a llegar un punto en el que ustedes le agreguen tanta azúcar y la revuelvan que se les va a quedar abajo estancado el azúcar. Entonces ya, ese es un tipo de solución sobresaturada. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Todo claro? ¿Cómo se clasifican las soluciones? Sí. Sí, ya. De ahí nosotros vamos a tener clasificaciones según el estado como se encuentran este tipo de soluciones. Vamos a tener soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Entre las soluciones sólidas, nosotros podemos encontrar diversas aleaciones de metales, como lo pueden ser el bronce, el acero, el latón, el acero de las construcciones, los fierros, y bueno, esto es en el caso de odontología, la amalgama, que son como que estas placas de metal que puse aquí en la foto, que se utilizan para cubrir partes de los dientes que estén dañadas. De ahí vamos a tener soluciones líquidas. Vamos a tener aquí subclasificaciones, que es, por ejemplo, disolviendo un sólido en un líquido, como ya les dije hace un rato, que el azúcar en agua, que el suero oral en el agua, que no sé, que la sal en agua. Vamos a tener disoluciones de un líquido en otro líquido, como lo puede ser el alcohol con el agua, alcohol con mezclas raras, alcohol con leche, eh, Sprite con Coca-Cola, o sea, cualquier líquido que se pueda mezclar. Y por último, gas en líquido, que aquí, por eso les puse la Coca-Cola, es el dióxido de carbono que está contenido dentro de agua, que es las burbujitas de aire que hay dentro de las colas, más que nada, que es la Coca-Cola, el Sprite, la Fanta. Y por último, disoluciones gaseosas, el aire, que es una mezcla homogénea, las soluciones son todas mezclas homogéneas, punto importante, porque en el aire nosotros tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, tenemos otros diversos elementos y compuestos, que sinceramente no me acuerdo, no se los van a preguntar tampoco. Y adicional a eso tenemos el smog o la polución, que es toda esta niebla, todo este humo que salen de las fábricas y todas esas cosas. ¿Ya? Esto aquí, esta diapositiva no sé por qué la puse, tengo que borrarla. Ya. Aquí podemos ver el cambio de una solución de diluida, está aquí diluida, esta aquí sería una saturada y esta acá sería una sobresaturada. Aquí es poniéndole el ejemplo del suero oral. Aquí se le puso el sobre, aquí le pusieron un cuarto de sobre, aquí medio sobre, aquí le pusieron 3 sobres y aquí le pusieron 5 sobres. ¿Ya? Mientras más saturada es la solución, adopta un tono o un color más oscuro. Ahora, ¿cómo vamos a medir nosotros? ¿Cuál es la unidad de medida para medir la concentración de las disoluciones? La unidad de medida básica es la mol. ¿Qué hace referencia? El mol es, las cantidades de mol es la unidad. La mol es la unidad. Es la cantidad de moles del soluto presentes más que nada en un litro de la solución. Entonces, esta aquí vamos a poder dividirla, la molaridad la vamos a dividir en dos clasificaciones. En las clasificaciones físicas y en las clasificaciones químicas.
Y las físicas, a su vez, las subdividimos en el porcentaje de masa y en el porcentaje de volumen. Empecemos con los porcentajes, la clasificación o las unidades físicas, y vamos a empezar con el porcentaje masa en masa. Esta aquí hace referencia a la masa, a la relación que hay entre la masa del soluto con respecto a la masa del solvente. Esta aquí también se la conoce como porcentaje peso en peso. Esta aquí es la fórmula. Porcentaje peso en peso es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución. Esta siempre tiene que estar en gramos y multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Entonces, aquí les traje dos ejercicios. Los voy a ir haciendo con ustedes. Aquí dice, indica cuántos gramos de soluto y cuántos gramos de agua se deben emplear para preparar las siguientes soluciones acuosas. Entonces, el primer ejercicio dice 500 gramos de solución de glucosa al 5%. Entonces, mi truco es siempre ir anotando los valores que yo ya tengo. Yo tengo el porcentaje, este color no se ve. A ver si sí, tengo el porcentaje peso en peso, que es igual a 5. Tengo la cantidad de glucosa, la solución de glucosa, que es la masa de toda la solución, ponerle masa de la solución, que son 500 gramos. Entonces, yo anoto la fórmula. Porcentaje peso en peso es igual a masa del soluto sobre masa de la solución por 100. Y reemplazo lo que ya tengo. Tengo el porcentaje peso en peso, 5. Desconozco la masa del soluto. Conozco la masa de la solución por 100. Y aquí un despeje matemático sencillo. 5 por 500 entre 100 es igual a la masa del soluto. Entonces la masa del soluto es igual a 25 gramos. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Claro cómo salió ese ejercicio? Ejercicios como esos no nos van a poner en el examen, ¿o sí? No, nada que sea de cálculo les van a poner en el examen. Esto es para los deberes, más que nada. Algo que me faltó, también piden cuántos gramos de agua, es decir, cuántos gramos de solvente. ¿Cómo se lo calcula esto? Sencillo. Nosotros sabemos que la solución es igual soluto más solvente. Entonces, ¿cuánto pesa toda la solución? 500 gramos. ¿Cuánto pesa el soluto? Que es lo que acabamos de calcular. 25. Y necesitamos saber los gramos del solvente. 500 menos 25. ¿Cuánto da de resultado? 475 gramos. Eso pesa el agua. ¿Ya? Y eso es todo. Ya les pongo el segundo ejercicio. Pero hasta ahí, ¿quedó claro? ¿Se entendieron? Sí. Ya. Vamos con el segundo ejercicio. Ya tenemos 2 kilogramos de solución de carbonato de sodio al 3% en masa. Entonces, tenemos ya el porcentaje peso en peso, que es 3. La solución, gramos de la solución, que son 2 kilogramos, que 2 kilogramos es igual a 2000 gramos. Y ahí no conocemos los gramos del soluto. Nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Porcentaje peso en peso, gramos del soluto sobre gramos del solvente, es igual por 100. Esto es igual a 3, voy reemplazando lo que ya tengo. Si se dan cuenta, yo siempre enlisto primero y después voy reemplazando. Así mantengo un orden y voy sabiendo, a ver, qué tengo, qué me falta, qué no me falta. 3 es igual a gramos del soluto entre gramos del solvente, que son 2000 gramos,
por 100. Esto se multiplica, 3 por 2000 entre 100 es igual a los gramos del soluto. Entonces los gramos del soluto son iguales a 60 gramos. ¿Cómo calculamos los gramos de agua? Sencillo. 2000 menos 60. ¿Por qué 2000 menos 60? Porque ¿cuánto pesa la solución? 2000. El soluto, gramos del solvente. 2000 es igual a gramos del soluto, 60 más gramos del solvente. Esto pasa acá a restar y nos da como resultado que los gramos del solvente son 1940 gramos. Y ya, hecho es todo. Hasta ahí entendido, todo claro. Sí. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Déjenme ver cuántos más hay. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Este aquí es el porcentaje peso en volumen. ¿Qué quiere decir eso? Este aquí va a relacionar el peso, la masa del soluto con respecto al volumen de la solución. Esta aquí es la fórmula es básicamente la misma. Lo único que se cambia es que abajo ya no es gramos de solución, sino que es el volumen de la solución. Y acá la fórmula adicional de la densidad. Entonces, y tenemos que ver cuántos gramos de alcohol isopropílico se necesitan para ser disueltos en una solución de 350 gramos con una densidad de 1200 gramos mililitros y un porcentaje de peso en volumen de 9%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En listo, tengo el porcentaje de peso en volumen, que es 9. Tengo aquí la densidad de la solución, que es 1200 gramos mililitros. Y tengo la masa de la solución, que son 350 gramos. Pero en ningún momento a mí me da el volumen de la solución. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por eso está la fórmula de aquí, de la densidad. ¿Qué es lo que hago? Densidad de la solución es igual a masa de la solución sobre el volumen de la solución. Reemplazo aquí lo que sí tengo. La densidad que me vale 1200, la masa que me vale 350 y el volumen que lo desconozco. Aquí reemplazo. Divido. Y me sale que el volumen de la solución es igual a 0,29 mililitros. Y una vez que aquí ya tengo el volumen de la solución, ya puedo emplear la fórmula de acá. Porque ¿qué es lo que me piden? Gramos de alcohol isopropílico. Que en este caso vendría a ser ¿qué cosa? La masa del soluto, que la desconozco. Entonces pongo la fórmula. Porcentaje peso en volumen es igual a masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Porcentaje peso en volumen, 9. Aquí está. Masa del soluto, la desconozco. Volumen de la solución, sí, que es el que acabé de calcular, el 0,29 por 100. Esto pasa a multiplicar 9 por 0,29 dividido entre 100 es igual a la masa del soluto. Por ende, la masa del soluto es igual a 9 por 0,29 dividido entre 100.
0.9 dividido entre 100, 0,0261 gramos. Y ya. Eso sería todo. ¿Entendido hasta ahí? ¿Claro? Sí, Ahora vamos en cambio con el cálculo del porcentaje volumen en volumen. Poco más de lo mismo. La fórmula es exactamente la misma. El porcentaje de volumen en volumen es igual al volumen de soluto sobre volumen de la solución por 100. Entonces, ¿cuántos mililitros de acetona se emplearían para preparar 500 mililitros de una solución de acetona al 60%? Entonces, aquí conocemos el porcentaje volumen en volumen. Tenemos 500 mililitros de solución, tenemos el volumen de la solución, 500 mililitros, y no conozco el volumen del soluto. Nuevamente, porcentaje volumen en volumen es igual al volumen de soluto sobre volumen de la solución por 100. Porcentaje volumen en volumen 60, el volumen del soluto lo desconozco, el volumen de la solución es 500 por 100. 60 por 500 entre 100 es igual a volumen del soluto. Y el volumen del soluto es igual a 60 por 500 dividido entre 100, 300. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Ahí terminan las propiedades físicas. Ahora vamos a las propiedades químicas. Esta aquí sí es un ejercicio un poquito más largo. Ya. Esta aquí sí es un ejercicio chancecito más largo. Pero ya con esto terminaríamos por el día de hoy. Aquí nosotros vamos ya a emplear el uso del cálculo de la molaridad, que la molaridad es la cantidad de moles de soluto sobre volumen de la solución. Aquí podemos emplear estas tres diversas fórmulas. Se dan cuenta, moles, o sea, esto de aquí, las moles del soluto, puede representarse como esto de acá. Entonces quedaría así. Les voy a anotar aquí. Entonces, molaridad puede ser igual, para explicar de dónde sale esta tercera fórmula de acá. Las moles del soluto, entonces ponemos arriba. Una vez más anotarla acá. Tenemos que la molaridad es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto sobre el volumen de la solución sobre 1. Quizás es la ley de las orejitas, como le digo yo. Se multiplica lo de adentro, se multiplica lo de afuera. Entonces la molaridad es igual a la masa del soluto sobre peso molecular del soluto por el volumen de la solución. Esta fórmula que está aquí. ¿Ya? No más explicación de cómo sale. Entonces, ahora sí, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que al disolver 150 gramos de ácido clorhídrico en 500 gramos de agua, hay una densidad de 1,450 gramos mililitros. ¿Cuál es la molaridad? Entonces, vamos anotando todos los datos que tenemos. Tenemos la masa del soluto, que son los 150 gramos de ácido clorhídrico. Tenemos la masa del solvente, que son los
500 gramos de agua. Y tenemos una densidad de la solución de 1,450 gramos mililitros. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para calcular y llegar a la molaridad? Porque aquí necesitamos las moles del soluto, necesitamos el volumen de la solución. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Bueno, empecemos sacando las moles del soluto. Vamos a anotarla por aquí. Vamos a poner aquí. Las moles del soluto es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. ¿Qué es el peso molecular? El peso molecular no es nada más que el cálculo o la suma entre los pesos de cada uno de los átomos que compone al compuesto, valga la redundancia. En este caso, sería el peso molecular, perdón, la suma de cuánto pesa el hidrógeno más cuánto pesa el cloro. Entonces, eso ahí se lo ve en la tabla periódica y nosotros tenemos que, déjenme ver dónde lo anoto bonito, voy a ponerlo aquí, o acá abajo. El peso molecular va a ser, multiplico la cantidad del elemento por su peso, es decir, tengo un hidrógeno y cada hidrógeno pesa 1, más un cloro por 35. Eso es lo que pesa el cloro. Entonces, el peso molecular del soluto, ¿cuánto es? 1 más 35, que sale 36 gramos mol. Y ya tengo la masa del soluto. Entonces pongo acá. Mol del soluto. ¿Dónde saqué este valor de aquí? Es de la tabla periódica. Está anotado en la partecita arriba de la tabla periódica. Por eso les digo, esto de aquí no se los van a tomar, es netamente para su deber. Entonces, la masa del soluto es 150 entre 36. Entonces, las moles del soluto divido 150 para 36. Y me sale 4,17 moles. Ahora, ¿de dónde saco el volumen de la solución? Si tengo la densidad. Entonces, volvamos acá arribita. ¿Qué es la densidad? Masa de la solución sobre el volumen de la solución. Pero me dirán, no tienes la masa de la solución. Sencillo. La masa de la solución, ¿a qué era igual? La masa de la solución era igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, la masa de la solución es igual a 150 más 500. Y esto me da como resultado 650 gramos. Ahora sí, ¿a qué es igual la densidad? ¿Qué es igual la densidad? A la masa de la solución sobre el volumen de la solución. La densidad la tengo, 1,450. La masa también la tengo, que son, perdón, 650 gramos sobre el volumen de la solución. Despejo y me da como resultado esto aquí es 1450, siempre me confundo, 1450, no 1,450.
Ya, me sale como resultado 0,448 litros. ¿Ya? Y aquí, una vez que ya tengo moles del soluto, ya tengo el volumen de la solución, ya puedo calcular la molaridad. Molaridad es igual moles de soluto sobre el volumen de la solución. Moles del soluto, 4,17 sobre 0,448. Y esto me da como resultado 9,30 moles sobre el litro. Bien, eso es todo. Si se dan cuenta, siguiendo un orden, no se me pierde ningún dato, despejo todo y puedo calcular tranquilo. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? ¿Está todo claro? Sí, Ya, entonces, hasta ahí llega el repaso de hoy, también para no saturarlos. Mañana tienen clase. Ya este fin de semana vamos con el repaso de el domingo, porque tengo que viajar a Quito por unos trámites personales mañana y regreso el sábado. Velocidad de reacción, teoría de colisiones, energía de activación y equilibrio químico. Aquí están cada uno de los ejemplos, y de ahí ya para el final terminar con ácidos y bases. Y esos son todos los temas que se abarcan en el pre. Y de ahí tienen la última semana ustedes que tienen, ¿cómo se llama? La feria y Redox, creo que es la cosa. Ya, déjenme dejar de compartir, déjenme pausar la grabación.